Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta de manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast y vamos a hablar hoy sobre las diferencias entre controlar la ira, reprimir la ira y expresar la ira y por qué ninguna sirve para en realidad controlar los ataques de ira y controlar la ira. Es más, ¿qué es controlar la ira entonces? Bueno, entonces normalmente cuando empezamos a explorar el tema de la ira y empezamos a investigar sobre la ira, que empezamos a buscar en internet, ¿no? Y normalmente las soluciones van para dos lados. Normalmente cuando alguien no tiene ataques de ira, pero sufre con la ira, entonces lo que hace es reprimir la ira. Y entonces cuando tú buscas en internet, te dicen que lo que tienes que hacer es expresar lo que te molesta. Y yo estoy harta, o sea, hasta el tope de la coronilla de ver posts en Instagram diciendo, tu ira es importante, tú tienes que expresar lo que te molesta, tú tienes que expresar tus necesidades y no sé qué. Entonces, obviamente es claro que cuando sufres con los ataques de ira, piensas que como que el problema es que no sé cómo expresar mi ira. El problema es que la estoy expresando mal. La tengo que expresar de alguna otra manera, ¿no? O entonces tengo que controlarme y no expresar nada. Entonces la idea sería como controlarte y como que controlar la ira, como tener la ira adentro. Y esto se llama reprimir, porque es como si tú estuvieras acumulando presión y no sé si ustedes tienen esa olla que uno tapa, que es una olla a presión en la que uno hace estos guisos y los frijoles y como que los granos, estas cosas duras, uno las mete ahí y esta olla acumula vapor internamente. Pero como falle el sistema de la olla, la tapa explota y vuela por los aires todo lo que hay ahí. Y eso mismo le ha pasado unas cuantas veces. Y me parece como un ejemplo muy, muy equivalente a un ataque de ira, porque es como que tú vas acumulando, y entonces esta vaina se va llenando, y cuando algo no cuadra, como que el momento menos pensado, esa mierda se te estalla por los aires, y luego te toca limpiar toda la cocina cuando solo estabas haciendo unas lentejas. Entonces, eso es lo que estás haciendo ya. Eso es lo que estás haciendo. Y la otra opción que normalmente vemos en internet y que pensamos que es una de las soluciones o que nosotras, o sea, por lo menos a mí me pasaba, y era como que yo sabía que otras personas se enojaban, pero no estallaban. Era como que se guardaban todo y yo decía, bueno, al menos será así. Si no, por lo menos no estallar como una loca. O sea, por lo menos no volverme una loca. Yo quería por lo menos ser capaz de reprimir la ira. Y entonces por temporada lo conseguía, ¿no? Pero esto obviamente como se me llenaba la olla, se acumulaba la presión interna, entonces obviamente volvía a tener los ataques de ira y a perder el control. Entonces, esa es una forma de verla. Y otra forma en la que yo lo veo, es como si cargáramos una bomba. Que literalmente la ira es como cargar una bomba. Es como cargar una bomba. Y esta bomba son los ataques de ira con nuestra pareja. Es como que tú cargas esa bomba existe, ¿ya? Esa bomba existe, está cargada y tiene una mecha. Y tu pareja lo único que hace es prender la mecha. Pero la bomba existe. O sea, la bomba no la creó él, ni te la dio él, ni te la puso él. La bomba la cargas tú desde que eras una niña. Lo único que hace tu pareja es servir de chispa, de detonador para que esta bomba estalle. Entonces, por lo tanto, querer que nuestra pareja no encienda la bomba, pues no es una solución, ¿verdad? Que es lo que intentamos hacer también en todo momento, es como controlarlo a él para yo no enojarme y no estallar. Pero tampoco funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el real problema? ¿Cuál es el verdadero problema? Y el verdadero problema es que tienen demasiados disparadores. Entonces aquí vamos a la imagen de un tablero de control. Digamos, un tablero de control. Este es tu tablero de control. Y ese tablero de control tiene un montón de botones.
Y esos botones te hacen estallar, te vuelven loca, te sacan de quicio, te fastidian. Pero este es tu tablero de control, es tuyo. Tú cargas ese tablero de control desde que eras una niña pequeña. Es como ese tablero lo fuiste haciendo cuando hasta tus 7 u 8 años, ese tablero se fue armando y tú cargas este tablero. Y entonces lo que sucede es que tu pareja aplasta los botones y entonces tú estallas. La cuestión es esa. La cuestión es que tú tienes los botones y tú eres la que estalla. Entonces tu pareja, aunque toque los botones, no es ni la culpable ni la responsable de los ataques de ira. Entonces, ¿qué es reprimir la ira? Reprimir la ira es lo que la mayoría de las personas están haciendo, que no tienen ni idea, muchas personas no tienen ni idea de que lo están haciendo, porque es como nos enseñaron. O sea, a uno lo que le enseñaban pequeño era como, estás enojada, te aguantas, ¿no? A mí me pegaban si yo me armaba una pataleta, entonces era como que además te sentías furiosa y te tenías que aguantar. Y eso es reprimir la ira. Y como yo les he comentado, esto crea una sensación de injusticia que vamos cargando a través de nuestra vida y que hace pues que nos hace muy difícil con esa sensación de que no podíamos defendernos y que hace que nos protejamos cuando somos adultas. Entonces, la represión de la ira normalmente la vemos en el test que yo les mando a hacer como ira interna. Y el problema con la ira interna es que afecta muchísimo la salud física y mental, porque básicamente es como si vivieras en un en un edificio en llamas, pero tú es como que no, sí está bien, solo hace un poco de calor, pero en realidad te estás asfixiando. O sea, porque está el humo, está el calor, estás sudando. Entonces, en realidad lo estás pasando súper mal, pero como obviamente no puedes admitir que tienes ira, porque lo que hacemos al reprimir es enviarlo como al inconsciente. Es como cerrar la puerta. Y es como un monstruo que está tratando de salir de ahí. Y entonces esto, claro, también te agota porque tú tienes que mantener esta ira bajo control todo el tiempo. Y entonces cuando, por ejemplo, una mujer con la represión de la ira, lo que va a suceder es que va a hacer el test de la ira y la ira interna le va a salir un 90%, un 80%, que es una barbaridad, en el sentido, obviamente, de que, obviamente, si tienes unos niveles de ira de esa magnitud, es que estás sufriendo mucho, lo estás pasando mal. Y la otra consecuencia que tiene reprimir la ira es que la vas a proyectar afuera. Y vas a empezar a tener estos comportamientos pasivos agresivos, a criticar todo el tiempo, a ser súper negativa, porque obviamente como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces digamos que si tú estás reprimiendo ira, pues obviamente que vas a comportarte como alguien que siente ira, aunque no la demuestres con acciones, vas a expresarla de alguna manera, porque la ira funciona así, o sea, las emociones funcionan así. Vas a hacer comentarios hirientes a tu pareja, vas a intentar vengarte de él, vas a llevar una cuenta, vas a estar todo el tiempo a la defensiva. Eso es lo que sucede. Y además te vas a sentir como una víctima. Es como, no puede ser que me hagas esto, no puede ser que te portes así, nunca me apoyas. Vas a estar como siempre en esa sensación de impotencia. Y muchas veces lo que suele suceder también en este sentido es como que intentes siempre tratar de equilibrar la balanza, pero obviamente como tú crees que tu pareja te hace esto, la balanza nunca se equilibra y puede ser que empieces a buscar atención fuera, puede ser que empieces a portarte como una niña caprichosa y que tal vez empieces a buscar una aventura fuera, a buscar la atención de otro hombre que te entienda, que te escuche, porque te estás comportando como tu niña, digamos, cuando reprimes la ira, estás comportándote como una niña pequeña que reprime la ira. ¿Y cómo son las niñas cuando los niños pequeños? Tú sabes, uno se frunza, tensa los puños y es esa sensación de no puedo hacer nada. Sin embargo, entonces me estoy comportando como una niña pequeña y por lo tanto una niña pequeña va a buscar la atención de un padre. Eso es lo que pasa. Entonces, esto se va a proyectar afuera de ley. Eso es lo que sucede con el tema de reprimir la ira, que además obviamente te puede causar otro tipo de problemas psicológicos.
Y obviamente hay consecuencias físicas también, el tema del hígado, el corazón, la presión, etcétera. Y luego supuestamente está la otra opción, que es la mejor opción, que es expresar la ira, que es todo, donde entran todos estos consejos de tienes que expresar tus necesidades, tienes que decirle a tu pareja lo que te molesta, porque entonces si no, entonces tu relación no va a funcionar. Pero justamente mis clientas, y probablemente si tú estás escuchando este podcast, tú tengas un problema porque al contrario es que tú expresas todo lo que te molesta y todo el tiempo le estás buscando peros a tu relación y todo el tiempo le estás poniendo problema a tu pareja y todo el tiempo es como que, oye, tenemos que hablar, oye, tenemos que hablar, está pasando esto y tenemos que hablar. Es justamente que lo haces y no está funcionando. E intentamos como esa sensación de estoy diciendo lo que me molesta, es como estoy siguiendo los tales consejos de expresar la ira y solamente me siento más enojada. Entonces, normalmente cuando sufrimos de la ira, o la reprimimos y nos pasamos a expresar la ira, o expresamos la ira y nos pasamos a reprimirla, ¿no? Es un ciclo, ¿no? O muchas personas pues simplemente viven en este ciclo de expresar la ira, sentir frustración, expresar la ira, sentir frustración y nunca resolver nada. Otras están expresar la ira, reprimir, acumular y estallar. Otras están reprimir, estallar otra vez. Entonces, bueno, pero entonces lo que sucede normalmente con la supuesta expresión de la ira, y que ya hay estudios sobre esto, en el de que, digamos, esta terapia de golpear cosas, romper cosas, porque hubo una temporada, creo que fue en los 90, que se empezó a utilizar una terapia en la que la gente podía ir y romper cosas y golpear combates y todo, supuestamente ayudaba a liberar la ira. Pero los estudios demostraron que no, que al contrario, que la violencia genera más violencia y obviamente como la ira es una emoción, vuelve y lo que hace es que refuerza el patrón de crear la ira, porque a lo que yo utilizo esa energía, entonces vuelve a crearse porque hay como una batería de esa energía y se vuelve a llenar. Por eso yo les digo, lo que queremos es como casi que eliminar el tanque, mantenerlo vacío para que eso no pase. Porque claro, cuando tú expresas la ira, el problema es que tú estás expresando, digamos, oye, aplastaste mi botón, aplastaste mi botón, aplastaste mi botón. O sea, tú todo el día le estás diciendo a tu pareja que te aplastó los botones, sin embargo, tú cargas los botones activos. Entonces, obviamente, tú sigues siendo el problema porque tú eres una bomba de tiempo andante. Y voy a hablar aquí sobre el tema del control de la ira, como normalmente lo percibimos en la sociedad, que es utilizar la fuerza de voluntad, ejercer control. Es como, sí, siento furia, pero no hago nada. Pero siento muchísima furia, estar en esa sensación de tener que contener esta energía tan potente y tan volátil como es la ira. Porque claro, si tú estás escuchando este podcast es porque tú sufres con la ira y tienes ataques de ira, entonces para ti la ira no es una molestia de vez en cuando, es un problema todos los días, es una molestia constante. Entonces, controlar la ira es una pesadilla, se convierte en una pesadilla y en algo agotador porque estás usando la fuerza de voluntad y es como cuando intentamos ir al gym todos los días. Entonces, la fuerza de voluntad es limitada. Entonces, como tu patrón de enojarte es automático, muchas veces te despiertas enojada, como me pasaba a mí, y estás jodida. Literalmente estás jodida, porque la ira está contigo todo el tiempo. Y todo el tiempo estás teniendo que forzarte o huyendo de la situación. Yo lo que hacía era que me iba, porque estaba, o sea, era irme o estallar como una loca, porque obviamente a las 8 o 9 de la noche, cuando tú has trabajado todo el día, etcétera, ya no tienes fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es algo con lo que tú amaneces, pero luego se va desgastando, se gasta durante el día y ya está. Entonces, tampoco funciona y es agotador. Y si tú estás en digamos, en esta etapa, sé que lo has notado, porque normalmente eso pasa, como vivimos en la represión y pasamos a la expresión de la ira, cuando notamos que a veces no nos funciona, entonces empiezo a tratar de callarme la boca y ahí es cuando caigo otra vez en la represión, pero es agotador, estás exhausta de intentar controlar esto.
cuando reprimes, digamos que la diferencia entre controlar la ira y reprimir la ira es que la gente que reprime la ira niega la ira. Normalmente cuando tú controlas la ira es como, sí, estoy muy enojada, me voy. Eso es eso. Pero en cambio reprimir la ira es como, no estoy enojada, no, si a mí no me dolió, no, eso no me molestó. Pero en realidad me empiezo a comportar como una bitch y empiezo a ser hiriente, fastidiosa, criticona. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es la verdadera solución al control de la ira? Este podcast se llama Control de la Ira, no porque yo en realidad lo trabaje así, sino porque Google dijo que era la mejor manera de que ustedes me encontraran. Pero en realidad, como yo les he explicado, se trata de desactivar la ira. O sea, mi objetivo es desactivar la ira, desactivar los disparadores, los gatillos, los botones que nos hacen estallar. Entonces, digamos que con los botones de la ira es como si tú fueras cortando cable por cable, cable por cable en cada botón, y luego tu pareja, aunque tocara los botones, no se activa nada porque ya no están encendidos, ya no está conectado a este sistema, es como está apagado. Eso es lo que yo les enseño aquí. Pero esto se hace botón por botón. Por eso el trabajo que hacemos y que yo les explico aquí y que yo hago con mis clientas es un pensamiento a la vez, porque es un botón a la vez. Es como cada evento a la vez vamos desactivando nuestra reacción y eso es desactivar la ira. Entonces, incluso, por ejemplo, por eso yo no llamo manejar la ira, ni controlar la ira, ni gestionar la ira, porque lo que yo quiero es que no sientas ira, porque gestionar la ira, manejar la ira es muy difícil, porque la energía de la ira es muy volátil, muy fuerte, y por eso es que de cierta forma la energía de la ira es violenta, es intensa. Entonces, lo ideal es que no sintamos mucha ira, que además, digamos que todavía existen botones en este tablero, pero además como que disminuyamos la intensidad con la que la corriente pasa por estos botones, de manera que, como que extender los cables, de manera que ya tarde mucho más en activarse la ira y cuando se active no sea tan intensa. Obviamente empezamos por el principio, que es desescalar los ataques de ira. Lo primero, obviamente, es desescalar los ataques de ira hacia atrás, simplemente aplicando, como les he comentado, un protocolo de comportamiento en el que te retiras de la situación, como yo les he explicado, pero inmediatamente te retiras, empiezas a regular tu sistema nervioso, empiezas a calmar tu sistema nervioso. Y esto, como yo les he explicado, es autocalmarse. Una ducha caliente, una ducha fría, lo que sea mejor para ti, lo que se sienta mejor para ti. Obviamente, si estás en un clima de 35 grados, pues obviamente probablemente lo que quieras sea una ducha bien fría. Eso depende de ti. O una ducha caliente, tomarte algo que te haga sentir bien, tratarte bien, ponerte ropa cómoda, hacerte sentir bien. Porque haciéndonos sentir bien, nuestro sistema nervioso se va calmando. Entonces, esa es la primera etapa, que es desescalar los ataques de ira. Obviamente, yo tengo episodios sobre esto, así que pueden buscar ahí en el principio del podcast. Luego viene la siguiente etapa, que es disminuir la intensidad, la duración y la frecuencia de los ataques de ira y de la sensación de la ira en sí, como si estuviéramos desactivando una bomba o como si le estuviéramos quitando la carga. Usted ha visto que las bombas tienen como pólvora adentro, entonces lo que queremos hacer es como vaciar la pólvora y hacemos esto como un pensamiento a la vez, es como vamos vaciando la bomba poco a poco. Entonces la bomba cada vez tiene menos pólvora, hasta que básicamente los ataques de ira es como que vaciáramos esa bomba. Es como ya no, como yo les he comentado, ya no puedes estallar. No puedes estallar, simplemente no puedes estallar. Aunque alguien te haga molestar mucho o intente presionarte mucho, es como, no puedes estallar. Eso es lo que me sucedió a mí y el trabajo que yo hago con mis clientes. Como al final ya no puedes estallar. Es como, esto me molesta, sí, pero no me voy a hacer eso. Y esto obviamente lo hacemos un pensamiento a la vez, redirigiendo nuestra forma de pensar, como si fuéramos cortando un cable a la vez.
Y lo que queremos conseguir con esto es llegar a la siguiente etapa. Es como el resultado de esto es desactivar la ira. Desactivar la ira en tu mente, que simplemente es como ir cambiando, obviamente, conexiones en tu cabeza. Y, obviamente, como les he comentado, ir trabajando a la vez esa sensación de paz para que vayamos reemplazando inmediatamente la ira con la paz, la ira con la paz, la ira con la paz. Es como a lo que yo voy integrando como estas herramientas de calmar mi sistema nervioso, de mindset working, en el que yo estoy como hablándome a mí misma y creando nuevos patrones neuronales, a lo que estoy hablándome de otra manera y tratándome de otra manera. Entonces estoy creando este patrón de sentirme en paz, de amarme incondicionalmente, y eso es lo que va a compensar el vacío de la ira, porque obviamente a lo que vamos desactivando este estado emocional intenso que es la ira, tenemos que compensar. Y lo que obviamente no queremos irnos al otro extremo, que sería como la felicidad, la euforia, sino que vamos a encontrar un middle ground, como una etapa, un suelo firme, un espacio neutro, que es con la sensación de paz, con la emoción de la paz, como ustedes le quieran llamar. Porque obviamente lo que yo quito la ira como un mecanismo de defensa, tu mente va a pensar que algo malo está pasando, y por eso ahí es que tenemos que estar todo el tiempo tranquilizándola y enseñándole que esta sensación de paz, que esta sensación de tranquilidad, que no molestarte, que no enojarte, que no pelear y no defenderte y no criticar a tu pareja todo el día y expresarle tus molestias, también es seguro. Porque a las mujeres que sufrimos con la ira y a las mujeres y en general muchas veces en realidad no necesitamos expresar nuestras molestias, porque muchas veces lo que nos molesta simplemente son estos disparadores que no tienen sentido. Es como, me molesta que coma con la boca abierta. Ese es tu problema. Eso no significa nada acerca de la otra persona. O me molesta que fumes, como, ese es tu problema. Tú escogiste a esta persona así y ahora tú eres la que tiene que apagar estos disparadores si quieres estar con este humano. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Obviamente que sí hay casos en los que hay que expresar lo que nos molesta, pero no como lo hemos estado haciendo, porque si como lo estamos haciendo funcionara, entonces no tendríamos ataques de ira. Esa es la cuestión. Entonces, este es el proceso y estas son las diferencias y las razones por las que no funciona, pues como ya les expliqué, porque la única solución para el control de la ira es desactivar la ira como tal, es no tener ira. Esa es la cuestión. Y ya está, voy a dejar este episodio aquí. Un beso, cuídense y las veo en mi consulta. Chao. Si llegaste hasta aquí, entonces acabas de escuchar un episodio completo de Control de la Ira, así que quiero darte infinitas gracias por estar aquí conmigo, compartiendo este espacio. Y si llevas meses, semanas o días escuchando el podcast, quiero invitarte a participar en el sorteo navideño que haré este 24 de diciembre, en el que puedes ganar un año completo en la membresía y 4 sesiones de coaching privadas conmigo. Este premio está valorado en más de $1,300 y para participar es muy fácil. Solo necesitas calificar el podcast con 5 estrellitas y dejar una reseña o comentario y enviarme una captura. Entre más comentarios hagas, más oportunidades tendrás de ganar, y esta es mi forma de volverle a esta hermosa comunidad. Ustedes, mis oyentes del podcast, son mi mayor motivación. Son los que me hacen levantar de la cama. De verdad, les agradezco millón por estar aquí. Les dejo todos los detalles en el link de la descripción, o puedes ir directamente a mi página web www.controldelaira.es y esa rayita diagonal, la palabra sorteo. No te pierdas la oportunidad, participa. Hay 3 lugares para 3 mujeres increíbles que se convertirán en mujeres de élite en el 2025 trabajando conmigo. Un besito, que tengas buen día.